Hola, creo que ya estoy grabando. Buenas tardes, noches. Yo soy Lady Arches. Bienvenidos a Despertando Conciencias Mundiales. Muchas gracias por estarme escuchando. Pues como que no hay mucha gente, pero lo agradezco de todo corazón. Y qué bueno, porque si no, ya saben, llega más gente y me pongo muy nerviosa. Pues como les dije, quería ver un poco de las mitologías que hay para ver qué esconde nuestro pasado, para saber alguna. ¿Qué tanto dicen en el chat? Bueno, luego eso, porque me desconcentro bien locamente, como ya vieron. En fin, sí, ver qué onda con nuestro pasado, qué podemos saber, qué podemos entender, qué podemos aprender de ello, aprender y aprender, o sea, agarrar para nosotros, ¿no? Eh, Entonces, bien, está Erecose, está César y Don Pato. Muchas gracias por estar aquí y bueno, vamos a ver qué se nos ocurre hoy. Sí, medio arreglé qué iba a decir hoy, pero pues como saben, se supone que no iba a entrar el día de hoy a transmitir, sino hasta la próxima semana, porque supuestamente mañana era mi examen, pero mi examen se pasó para el próximo lunes, entonces, además de todo, estoy muerta de nervios. Muchachos, sé que se están saludando, pero díganme que me escuchan porque me pone de nervios eso de no saber. Y bueno, vamos, pocos pero muy atentos. Ah, qué bueno, no, entonces sí me escuchan. Vamos a hablar de la cultura sumeria. Oigan, qué relajo con la cultura sumeria. Digo, no es por echarle así chin, pero no sé, como que al final le voy más a Kramer en cuanto a simbología, en cuanto a mitología en sí. Yo creo que Sitchin sí descubre mucho, pero también, no sé, como que ya tenía una cierta idea de lo que quería buscar y lo encuentra ahí, ¿no? Y, ¿cómo decirlo? Ficciona demasiado con los datos que tiene. Según yo, claro, ustedes pueden pensar lo que deseen. Vamos a ver qué tanto dicen en el chat para que sea, pues ya saben, conversación. Hola Lady, hola Erecosa, aquí escuchando mientras el sistema me extrae energía. No, no te dejes, Patito, no te dejes. Mira, cerca de ti, pon un espejo, no mirando a ti, obviamente. Entonces, la energía o las cosas así como pesadas que haya, se van a ir por el espejo. No te dejes, Patito. ¿Qué tanto dice Erecosa? ¿Es verdad? Fue como poner la sentencia. Me perdí. No tengo idea. Pero bueno. Los sumerios, empecemos, ¿no? Los habitantes de la antigua Sumeria, pues Sumeria era una región de Medio Oriente que se forma en la parte sur de lo que era Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris. Oh, qué gran sorpresa, otra civilización entre el Éufrates y Tigris. Mesopotamia, pues esta región significa entre ríos y es un nombre griego que se pone después y comprende muchas regiones. Están Sumeria al sur, Akkad al centro, Asiria en el norte y pues de acuerdo a las investigaciones en la Baja Mesopotamia existieron asentamientos humanos desde periodos, uf, me parece que el más antiguo se calcula en el Neolítico, que sería hace 6.500 años antes de Cristo. Entonces, por algo se considera la civilización más antigua del mundo. Eh, en muchas ciudades de esta civilización se han hallado objetos y documentos antiguos que dan testimonio
de estos pasados sorprendentes, ¿no? La civilización sumeria está considerada como la primera, ya lo dije, la más antigua, aceptada así por la arqueología moderna y por los oficialistas. Pero la procedencia de los habitantes, o sea, se sabe que los asentamientos son los más antiguos, pero ¿de dónde vienen los habitantes? ¿De dónde vienen los sumerios? Eso, pues, no se sabe. Y sabemos que no aparecieron ahí de la nada. Hay muchísimas hipótesis sobre esto. En lengua sumeria, es la región sumeria, se denominaba aquí, que es como los acadios dirían, el Mat Sumeri, la tierra de Sumer. Pero, ¿qué significa sumerio? Pues hay que ver. El nombre sumerio en sí lo dieron los semitas acadios, que serían, digamos, los sucesores en la historia de los sumerios. Pero se desconoce completamente por qué los acadios llamaron a estas tierras Shumeru. Los sumerios se hacían llamar a ellos mismos Sagiga, que literalmente era el pueblo de cabezas negras. Hay un historiador, ¿de dónde era historiador? No recuerdo, era Veroso. Veroso decía que los sumerios eran extranjeros de caras negras. Esto de extranjeros nos pone enseguida a idear mil teorías, ¿no? Obviamente Veroso estaba sugiriendo que los sumerios venían pues de otra parte. Y tengo problemas con el sonido, permítanme. Ya, sigamos. La lengua sumeria no tiene parentesco con ninguna otra de su época. No hay ningún vocabulario en el mundo que se le parezca. Es una lengua de tipo aglutinante y como tal es posible acercarla al finlandés o al alemán, aunque sean de bases distintas. Con esto quiero decir que en esta lengua una palabra tiene una raíz que expresa un concepto y una partícula se anexa y todo esto forma el significado. Eh, en español, les puedo poner un ejemplo en alemán. Si en alemán dices, eh, el niño se puede caer de la ventana, empiezas diciendo lo más importante, ventana, niño, caer, puede ser. En alemán, obviamente en español parece que no tiene mucho sentido. Con los sumerios aparece lo que llamamos civilización. Con ellos aparecen los rasgos tanto positivos como negativos de nuestra especie en sociedad. Digamos que se dice que el hombre es sociable por naturaleza, pero se hace tremendamente interesante que esa naturaleza entre comillas, haya aparecido hasta que apareció Sumeria. Después, poco después, bueno, bastante después, cerca del año 3000 antes de Cristo, aparecen también otras civilizaciones como la egipcia, la china o la cultura del Indo, de las que ya tendremos oportunidad de hablar. Algunos estudios proponen que los sumerios provienen de la cultura que fundó la ciudad de Mohenjo-Daro. Seguro muchos de ustedes la conocen. Esta ciudad es considerada capital de la civilización del Indo. Dije que la conocen, no creo que hayan ido, pero de que la conocemos. De acuerdo a la arqueología oficial, Mohenjo-Daro existió alrededor del 2600 a.C.
Sin embargo, investigadores que en su época han sido tildados de pseudocientíficos o cuestionados científicos han llegado a la sorprendente datación de hasta 13.000 años antes de Cristo en su antigüedad. Entonces, pues es lo que decíamos la otra vez, ¿no? Que se quieren acortar mucho las fechas. Es bastante impresionante. Parte de las evidencias que apoyan esta hipótesis de antigüedad son los restos de los esqueletos encontrados en las excavaciones en 1960. Ahí están los restos, que datan de 8.000 a 12.000 años antes de Cristo. Pero lo que más impacta a los estudiosos de este hallazgo es que en una primera instancia se dijo que los esqueletos tenían cierta cantidad elevada de radiación. Las cosas curiosas que pasan. Además, esta imagen se me hace de lo más curioso del mundo, porque es como que la familia estaba ahí y de pronto les cayó, bueno, según yo y según muchos, una bomba atómica, que fue lo que hizo que de plano quedaran ahí. Obviamente no tengo prueba para asegurarlo, pero pues es lo que mucha gente interpreta. Ya hablaremos más de ello cuando revisemos la civilización del Indo. Estudios arqueológicos más recientes demuestran que esta zona de Mesopotamia, que en esta zona hubo importantes migraciones, así que no es ilógico pensar que por diferentes motivos estos pueblos fundaron asentamientos en toda la región. Tenemos la cultura llamada Obeid, hacia el 4500 a.C., que se desarrolla en lo que se puede llamar el primer asentamiento urbano, Eridu, que se sabe por restos arqueológicos que tenía gobernantes y templos, así como una gran cerámica que todavía están sacando, ¿no?, en las excavaciones, y también se construyeron canales. Vaya, imagínense una ciudad así asombrosa. Justamente la imagen que están viendo en la pantalla es una reconstrucción de lo que sería el gran templo de Eridu. Más tarde aparecería la cultura de la ciudad de Uruk. Uruk es como más conocida, ¿no? Este sería el auténtico precedente de la civilización sumeria. A Uruk se le puede considerar como la primera ciudad-estado y se cree que estuvo en pie entre 3.000 y 3.500 a.C., al revés, 3.500 y 3.000. Además, es donde se encontraron los restos de escritura más antiguos, que son pruebas de su organización urbana, porque están relacionados con cómo manejaban los almacenes de los templos y todo este rollo. Así pues, nos encontramos con el principio de una nueva cultura que sobrepasaría a las anteriores y que por tanto pasaría a llamarse civilización. La cultura de Uruk fue imponiéndose poco a poco. Sin embargo, no llegó a crearse un gran reino, sino que era un país formado por varias ciudades-estado, que si les recuerda mucho a los países actuales, por algo será. Toda ciudad tenía un zigurat como el de la imagen, que es una pirámide escalonada donde se iba a observar los astros y era el hogar del dios de la ciudad. Es como ahora los santos, cada pueblo tiene un santo, cada ciudad tenía un dios. También tenían un palacio para un rey, el templo y pues los asentamientos agrícolas. Fíjense que hasta finales del siglo XVIII, las fuentes de la historia antigua de Oriente Próximo
se limitaban a las transmitidas por el Antiguo Testamento y la tradición clásica antigua, eh, griegos, etc. El paso decisivo para acceder a los documentos originales se da en 1802, cuando George Grotefend descifra algunas inscripciones cuneiformes persas. Su interpretación no se termina hasta 1857, pero su conclusión tiene consecuencias importantísimas, porque esta lengua, llamada hoy lengua acadia, en esta lengua está redactada la mayor parte de documentos orientales de la antigüedad. En 1821 también Jean-François Champollion, no sé, pero Jean-François en Egipto descifró también la escritura jeroglífica, ¿no? Los super avances del momento. Desde mediados del siglo XIX, el interés que se despertaron por estas interpretaciones da lugar a que casi todos los países cultos, pues sí, cultos, envían misiones a Oriente para investigar a fondo, ¿no? Empieza el boom de aquellas culturas antiquísimas. Hacia la segunda mitad del siglo XIX se excavan Nínive y Khorsabad y se descubren monumentales palacios, templos y la biblioteca de Asurbanipal, el último gran rey asirio, que es por cierto el que se ve en la imagen, está de cacería en su caballo, imponente, ya saben, y que también colecciona todas las obras literarias y reliquias de babilonios, asirios y sumerios. Se dice que todas, obviamente no creo que todas, pero son decir. Después se trabajó en las ruinas de Babilonia y las ciudades sumerias de Uruk y Nippur, y también con Egipto. Y a comienzos del siglo XX, pues las excavaciones en Ur sacan a la luz la necrópolis real, que es bastante impresionante. Por cierto, este es un sigurat precisamente de la ciudad de Ur. Como ya comenté, en la Baja Mesopotamia había asentamientos humanos desde supuestamente el 6700 a.C. Sin embargo, no hay registros escritos de esa etapa para conocer el origen del pueblo sumerio, y tampoco los cráneos hallados en los enterramientos aclaran el problema de su origen. ¿Por qué? Porque están representadas tanto la dolicocefalia como la braquicefalia, con algunos testimonios de tipo armenoide. Entonces, pues, culturas de otros lados no tienen estas diferencias craneales, digamos, entonces es difícil saber realmente el origen. Que por ejemplo podría decirse que se transmite a Egipto, pero eso fue después, entonces, ¿cuándo fue antes? ¿De dónde vinieron? Si se preguntan qué es armenoide, digamos que es algo así como una raza. Esto es armenoide. En la imagen observan a un arménido puro o llamado arménido puro, que pues se ha extinguido debido a la mezcla racial. Es un individuo de la comunidad armenia de Siria y pueden observar sus diferencias con las razas actuales conocidas. Y si no lo notan, pues véanse en un espejo y chequen. Si tampoco les cae el 20 de lo que es dolicocefalia y braquiocefalia, una imagen dice más que 1000 palabras. Si fuéramos a comparar a los aliens que se conocen en nuestra cultura, los dolicocefálicos serían tipo reptilianos y los braquicefálicos serían los grises enanos. ¿A poco no?
Díganme que no. Ahora, es interesante notar que los cráneos hallados en las excavaciones presentan estas deformidades. Y digo que es interesante porque estos cráneos también han sido hallados en otras partes del mundo, como ya les dije, en donde en algún momento reinaron otras civilizaciones. Sin embargo, pues antes de aquí, o cráneos más antiguos que los hallados aquí, pues no, es difícil. Uruk, que es en la Biblia llamada Erek o también la Huarca árabe, es el escenario de descubrimientos fundamentales para la historia de la humanidad. Las hipótesis aceptadas, según el punto de vista de la arqueología oficial, dicen esto. La rueda aparece en torno al 3500 a.C. y la escritura en el 3300. Y esta es la datación más antigua de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme encontradas hasta la fecha. Estos registros escritos confirman que los sumerios no eran un pueblo indoeuropeo, ni camita, ni semita, ni drávida. Vaya, de dónde eran, quién sabe. Así lo demuestra su tipo de lengua aglutinante. Por lo tanto, se especula, como ya se dijo, que los sumerios no fueron el primer pueblo en asentarse en la Baja Mesopotamia. Quizás eran descendientes de una cultura más antigua, pero ¿cuál? Se ha perdido en la historia. Sobre la escritura sumeria, hay algo que se llama la lista real, que me encanta, por cierto. Es un documento histórico mitológico, se le llama histórico mitológico, que fue dejado por los escribas de Mesopotamia y está escrito en sumerio. Refleja la sucesión de monarcas desde los primeros tiempos hasta aproximadamente las conquistas de Hammurabi en el 1750 a.C. Lo particular, lo interesante de esta lista es que sus periodos parecen francamente imposibles. Desde el punto de vista histórico oficial, y ya saben que aquí la palabra oficial la tomamos con pincitas, porque sabemos que el que gana crea su historia oficial. Pues desde este punto de vista, el primer rey mencionado en la lista es Mevagaresi, del 2631 a.C., que estaba situado en la ciudad de Kish. ¿Por qué se menciona este rey? Porque era contemporáneo de Gilgamesh, a quien muchos consideran así de cajón ya como mitológico. Antes de este periodo, se consideran como mitológicos totalmente mitológicos los antiguos gobernantes, o también se les dice reyes antediluvianos. Es decir, en el periodo antes del gran diluvio, reinaron, pero estos tiempos en los que reinaron parecen de risa para los oficialistas, porque del primer rey se dice lo siguiente, y cito: después de que la realeza descendiera del cielo, la realeza estuvo en Eridu. En Eridu, Alulim se hizo rey y gobernó 28.800 años. Alagar de Eridu, quien reinó 36.000 años, le siguió a Alulim y reinó de 388.800 al 316.800 antes del diluvio. Termino la cita. Contando ya con todos los reyes de antediluvianos, da aproximadamente 305.200 años antes de la era común, o sea, antes de Cristo. Contando incluso con Ziusudra, que ya sabemos que es como el Noé sumerio. Obviamente los oficialistas ven esto y dicen, ¡ja! Es broma. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Solo pensemos que los creacionistas siguen creyendo que Dios hizo el mundo hace apenas 6.000 años. Entonces,
pues son cosas que nos dejan pensando. Vamos a ver quién está en el chat. Don César, Don Pato, Erecose, no sé si anda por ahí. Qué bien que andan por aquí. Vamos a ver qué dicen porque no los he estado leyendo. Sacrilegio. Dice Erecose, siempre he creído que Sitchin dejó libre la mano a la fantasía, sus anhelos de ciencia ficción. Así es, sí, cuando lo lees, llegas como a la mitad y dices, ¿qué? Y te regresas y pues sí, te digo, vas con Kramer y te das cuenta de algunas cosas que no tienen sentido, o incluso te vas con Jean Botero. Tiene un libro que se llama La religión más antigua, Mesopotamia, y pues así como peladito y en la boca te va dando cosas, ¿no? No es tan meticuloso, pero tampoco llega eh, a los límites de Sitchin, o sobrepasa los límites que sobrepasa Sitchin. Dice Pato, no me gustan los espejos. Ay, don Pato, no es para que se vea usted, es para que absorba la energía de alrededor, de verdad. Y se emigraron de Europa para allá, o se fueron del Indostán para allá. Pues sépala, ese es el caso, que ni son de allá, ni son de acá. Máscaras quizás, máscaras. No sé de qué hablen, pero no creo que sean máscaras si hablan de los cráneos, porque pues están los cráneos ahí. Extranjero, juereño, alien. Pues alien es extranjero o en inglés, ¿no? Pero pues sí, la gente eso piensa. Yo me guardo mis dudas, ¿no? Le doy la duda a todo porque, como ya lo dijimos, en este mundo no hay absolutos, señores, tienen que saber eso. Yo fui en otra vida. ¿Qué fuiste en otra vida, don Pato? ¿Un armenido? Espero que no. Dice Recose, regados como la muerte los encontró o de forma violenta. Supongo que habla de los esqueletos. Sí, la verdad es que parece que la muerte los encontró así de sopetón. Está fuerte el asunto. ¿Qué arquitectura? Sí, la arquitectura era, vaya. No sé, a mí me fascinan las pirámides, me encantan las pirámides. Las de México, pues, son padrísimas. Aquí, cerca de donde yo vivo, está el Tajín, que tiene unas cosas impresionantes. Ya empezamos con pirámides. Champollion, el que se murió del gusto. El muro de los leones es impresionante. No, sí, don Ereco, o sea, la arquitectura es divina, la verdad. Que dice, como quien dice que tenían los cuellos tipo Cuauhtémoc. Bueno, ahí sí mejor no opino. En Sumeria también se alargaban el cráneo. Pues mira, sí hay gente que se alargaba el cráneo, se lo alargaban para parecerse a los dioses. El rollo es que hay muestras de cráneos alargados de esta manera, con tablillas y etcétera. Y pues es el mismo cráneo, ¿no? Tiene la misma cantidad de masa que un cráneo normal. Lo raro son los cráneos estos que encontraron que tienen mucha más masa que un cráneo normal. Entonces eso es, pues no sé, raro. Dice Domerecose, órale, pero eso sí son deformaciones, ¿no? ¿De qué hablan? ¿De lo mismo? Pues sí que se la ganaban al Matusalén, aunque no se referirán no a individuos sino a dinastías. No, 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 no. La lista real se refiere a individuos, a reyes en sí. Si fueran dinastías, pues sería
un poquito más coherente, pero igual la cantidad de años, pues no más no, no encaja en las teorías oficialistas. Lo de máscaras era por lo de rostros negros. Ándele, don Pato, no se me había ocurrido. Todo puede ser, decía el Quijote. Y los espejos sí me habían contado que los espíritus se ven ahí y se asustan, pobres brutos. Pues mire, usted no vea el espejo, le digo. La verdad es que las malas energías se van por ahí porque son como puertas. Y pues hay que ser un poquito individuales en este sentido y quererse un poquito uno y hacer que se vayan las cosas, que no te estén quitando energía, que no te estén absorbiendo, que no te estén cansando. Hay que cuidarse uno, pues digo, si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? Tu mamá, pero fuera de eso, hay que cuidarse. Pues más bien yo me asusto de verme ahí. Y las suturas en estos cráneos no se deforman, también eso es de tomar nota. Así es, tonéricos. Cosas muy, no sé si decir extrañas, interesantes, o todo en general, porque cosas muy interesantes, sí. Vamos a poner una rolita y yo voy a terminar esta grabación. Muchas gracias a los que me escucharon hasta aquí. ¿Alguna? ¿Qué tanto dicen en el chat? Bueno, luego eso, porque me desconcentro bien locamente, como ya vieron. En fin, sí, ver qué onda con nuestro pasado, qué podemos saber, qué podemos entender, qué podemos aprender de ello, aprender y aprender, o sea, agarrar para nosotros, ¿no? Eh, entonces, bien, está Erecose, está César y Don Pato. Muchas gracias por estar aquí y bueno. Hola, creo que ya estoy grabando. Buenas tardes, noches. Yo soy Lady Arches. Bienvenidos a Despertando Conciencias Mundiales. Muchas gracias por estarme escuchando. Pues como que no hay mucha gente, pero lo agradezco de todo corazón y qué bueno, porque si no, ya saben, llega más gente y me pongo muy nerviosa. Pues como les dije, quería ver un poco de las mitologías que hay para ver qué esconde nuestro pasado, para saber. Y bueno, vamos pocos pero muy atentos. Qué bueno, no, entonces sí me escuchan. Vamos a hablar de la cultura sumeria. Oigan, qué relajo con la cultura sumeria. Digo, no es por echarle así chin, pero no sé, como que al final le voy más a Kramer en cuanto a simbología, en cuanto a mitología en sí. Yo creo que Sitchin sí descubre mucho, pero también, no sé, como que ya tenía uno. Vamos a ver qué se nos ocurre hoy. Sí, medio arreglé qué iba a decir hoy, pero pues, como saben, se supone que no iba a entrar el día de hoy a transmitir, sino hasta la próxima semana, porque supuestamente mañana era mi examen, pero mi examen se pasó para el próximo lunes, entonces, además de todo, estoy muerta de nervios. Muchachos, sé que se están saludando, pero díganme que me escuchan porque me pone de nervios eso de no saber. Una cierta idea de lo que quería buscar y lo encuentra ahí, ¿no? Y ¿cómo decirlo? Ficciona demasiado con los datos que tiene. Según yo, claro, ustedes pueden pensar lo que deseen. Vamos a ver qué tanto dicen en el chat para que sea, pues ya saben, conversación. Hola Lady, hola Erecosa, aquí escuchando mientras el sistema me extrae energía. No te dejes, Patito, no te dejes. Mira, cerca de ti, pon un espejo, no mirando a ti, obviamente. Entonces,